Una carta olvidada durante siglos, escrita por un testigo directo del hombre más influyente de la historia, ha resurgido como un eco que atraviesa el tiempo. El documento de Lentulio, enviado al mismísimo César de Roma, revela una descripción de Jesús que desafía siglos de representaciones artísticas, dogmas y suposiciones culturales. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque esta visión, tan vívida y humana, ha sido silenciada por siglos de iconografía estilizada. Lentulio no escribió desde la fe, sino desde la observación. Fue un político romano, no un discípulo, y lo que vio lo dejó marcado para siempre. Según esta carta, Jesús poseía una presencia imponente pero serena, una figura que mezclaba majestuosidad con humildad. Su rostro, de rasgos nobles y armoniosos, no tenía la palidez angelical que se volvió tan común en los retratos renacentistas, sino un color trigueño como el del grano maduro, con una mirada penetrante, de ojos claros y expresivos, capaces de transmitir gracia y juicio en igual medida. El cabello, largo y ondulado, no obedecía al estilo romano, sino que caía libremente sobre sus hombros, como lo hacían los nazarenos. Su barba, corta pero bien definida, mostraba a un hombre no solo espiritual, sino completamente humano, tangible. Ahora bien, ¿cómo encaja esto con el Jesús que millones han aprendido a identificar en vitrales, estampas y películas? Lo que solemos ver es una imagen moldeada por el gusto europeo de siglos posteriores, empezando por artistas como Warner Sallman en el siglo XX, cuya versión del Cabeza de Cristo fue reproducida en calendarios, vitrales y Biblias hasta convertirse en la referencia universal. Pero este Jesús rubio y afable es producto de una estrategia publicitaria, más que de una verdad histórica o espiritual. Los detalles que Lentulio ofrece se alinean sorprendentemente con los estudios forenses realizados sobre el sudario de Turín. El profesor Giovanni Giudica Cordiglia, médico forense y experto en antropometría, analizó las proporciones del cuerpo impreso en la tela y concluyó que se trataba de un hombre alto, de unos 1,80 m, físicamente armónico, con un rostro alargado, frente amplia, nariz recta y mejillas pronunciadas. Incluso calculó la capacidad craneal del sujeto, que resultó estar por encima del promedio humano, sugiriendo una inteligencia extraordinaria. ¿Puede el cuerpo del sudario coincidir con la descripción de Lentulio? Cada vez más indicios apuntan en esa dirección. Lo extraordinario de estas coincidencias no es solo su precisión anatómica, sino el valor simbólico que revelan. Jesús no era una figura etérea ni irreal. Era un hombre completo, admirable por dentro y por fuera. Su aspecto físico era, según Lentulio, una mezcla desconcertante de fuerza, dulzura y sabiduría, como si cada rasgo hablara por sí solo del carácter de quien llevaba el mensaje más profundo que la humanidad jamás escuchó. ¿Quién decide cómo debe lucir lo sagrado? ¿Y por qué se ha ignorado la carta de un testigo directo durante tantos siglos? Una de las partes más impactantes del testimonio de Lentulio no es únicamente la descripción física de Jesús, sino el efecto que su sola presencia generaba en quienes lo observaban. Lentulio afirma que inspiraba amor y temor al mismo tiempo, una paradoja viviente que ningún emperador romano, por poderoso que fuera, había logrado provocar. Esta dualidad, el respeto que imponía su carácter y la ternura que irradiaba su mirada, apunta a una dimensión espiritual tangible, que trasciende lo físico sin negarlo. No es extraño entonces que lo llamaran el profeta de la verdad, y que incluso algunos altos funcionarios del imperio comenzaran a cuestionar su propia visión del poder tras conocerlo. El detalle con el que se menciona su forma de hablar y moverse refuerza esa percepción casi mística. Su forma de caminar, su porte erguido, sus manos hermosas y proporcionadas, su voz serena pero firme. Todo en él parecía estar cuidadosamente sincronizado para encarnar un mensaje, no solo proclamarlo. En otras palabras, Jesús no solo enseñaba el reino, era el reino en forma humana. Su físico no era un envoltorio cualquiera, sino parte del mensaje. ¿Es eso lo que Lentulio intentaba transmitir al César? Que se encontraban ante alguien que no podía ser explicado dentro de los esquemas humanos de belleza, autoridad o poder. Lo que también resulta revelador es cómo esta carta fue descartada durante siglos por los académicos. Algunos la calificaron de apócrifa, otros de propaganda cristiana posterior,
y muchos simplemente la ignoraron por no poder comprobar su origen con la rigurosidad moderna. Pero ¿no es curioso que haya tantos documentos romanos de personajes secundarios conservados con celo, mientras uno de los pocos textos que ofrece una descripción directa del rostro de Jesús haya sido relegado al olvido? ¿Qué temían que el mundo descubriera? Lentulio no fue el único en escribir sobre Jesús. Se menciona también al sumo sacerdote Gamaliel, maestro de Pablo de Tarso, quien dejó un registro impactante tras la resurrección, afirmando que había creído en él. Su carta está preservada nada menos que en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Otro que envió informes regulares fue el mismo Poncio Pilato, gobernador de Judea, quien, según algunas fuentes, escuchaba a Jesús desde su pórtico, intrigado por sus palabras. No eran creyentes, eran funcionarios, testigos, políticos, hombres de poder que no buscaban un Mesías, sino estabilidad. Sin embargo, todos ellos coincidieron en que algo sobrenatural rodeaba a Jesús. Y luego está el enigmático testimonio de los padres de la Iglesia, como Justino Mártir y Orígenes, quienes discutían sobre si Jesús era físicamente atractivo o no. Algunos citaban a Isaías para decir que no tenía belleza ni esplendor, mientras otros aludían al Salmo 45 para afirmar que era el más hermoso de los hombres. ¿Cómo pueden existir visiones tan opuestas? Quizás la respuesta sea más profunda. La percepción de Jesús cambiaba según el corazón del que lo miraba. Esa idea, que la percepción de Jesús dependía del corazón de quien lo observaba, no es solo poética, es profundamente espiritual. San Agustín lo expresó con claridad. La imagen del rostro del Señor es pintada de manera infinita por innumerables imaginaciones. Y si no existe una única imagen verdadera, sino muchas, reveladas según el estado del alma que lo contempla. Esta no es una evasión a la pregunta de cómo se veía Jesús, es una revelación en sí misma. El mismo rostro podía ser para unos hermoso y para otros común, o incluso irrelevante. Porque el misterio no estaba solo en los ojos de Jesús, sino en los ojos de quien se atrevía a mirarlo de verdad. Aún así, las descripciones físicas no dejan de ser fascinantes. La carta de Lentulio, combinada con el análisis forense del sudario de Turín, nos da una figura clara, un hombre alto, armónico, fuerte pero sereno. Alguien que no solo enseñaba compasión, sino que encarnaba equilibrio físico, emocional y espiritual. El doctor Cordiglia, tras estudiar la imagen del sudario, llegó a la conclusión de que ese hombre tenía una capacidad craneal superior, manos proporcionadas, un rostro suave y grave a la vez. No es la típica descripción de un revolucionario, es la de un sabio, un sanador, un líder silencioso, pero de autoridad absoluta. Esto nos lleva a una pregunta provocadora. ¿Por qué, durante siglos, se deformó su imagen? Las representaciones de Jesús como un joven Apolo, propio del arte grecorromano, fueron las primeras que circularon. Con el paso del tiempo, especialmente tras el edicto de Constantino en el siglo IV, su imagen evolucionó hacia un Jesús barbudo, de cabello largo, mirada melancólica. Pero ese cambio no fue espontáneo. Reflejaba un intento del imperio por absorber la figura de Cristo dentro de su propio marco cultural y estético. Y luego, durante el Renacimiento, los artistas comenzaron a retratar a Jesús con rasgos europeos, no por revelación espiritual, sino como reflejo de ellos mismos. Algunos incluso firmaban sus obras como si el retrato de Cristo fuera un autorretrato simbólico. ¿No es revelador que el rostro más compartido del Hijo de Dios esté más moldeado por los pinceles humanos que por la historia sagrada? La fusión de arte, política y religión fue tan poderosa que logró reemplazar lo testimonial con lo simbólico. Así, la carta de Lentulio quedó enterrada, porque no encajaba con el nuevo modelo imperial de Cristo. Su Jesús era demasiado real, demasiado cercano, demasiado humano para la narrativa conveniente. Y sin embargo, ahí está, como un susurro persistente que atraviesa los siglos, un testigo que vio a Jesús con sus propios ojos y escribió lo que vio con honestidad sin adornos místicos, sin teología forzada. Solo una descripción directa, que hoy, más de 2000 años después, aún tiene el poder de conmover, de desafiar y de despertar algo en nosotros. El testimonio de Lentulio nos muestra un Jesús real, humano y profundamente impactante.
No te pierdas los próximos videos, dale like, comenta tu opinión, activa la campanita y comparte este contenido con quienes buscan la verdad detrás de los misterios.